Bueno, vamos a empezar con esta primera parte. En toda la disposición, acá las diapositivas le he puesto junto para no estar cambiándolo, ¿no? De una vez. Y la idea justamente de nosotros, esto no es una, a veces les comentaba, ¿no? Acá, porque hago repaso, ¿no? No es que nos han enseñado así. En la universidad nos enseñaron que siempre había un tiempo para repaso, ¿no? Porque de verdad que en cuestión de medicina siempre hay situaciones que a veces no podemos manejarlas con tanto facilidad y a veces el tiempo también hoy agobia porque también hay otros cursos, ¿no? Y la idea es que justamente era que ustedes pudieran tener también algunas, eh, ¿cómo diría, no? Elementos, ¿no? Que signifique que estos sí deben aprender de nosotros, ¿no? En lo que se refiere al laboratorio. Siempre les hablo a los alumnos que están conmigo de que la parte clínica la van a manejar todos juntos, ¿no? Todos. Pero muchas veces la parte laboratorio es lo que se está dejando de lado, ¿no? Y esto implica que a veces podemos encontrar nosotros que a veces se pide demasiado o no se pide las cosas que sean necesarias. Y justamente es eso, ¿no? La idea de poder servirles también a ustedes. ¿Cuál es la patología mayor frecuente que vemos nosotros en recién nacidos? Porque estamos hablando de todo lo que es pediatría y neo, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria. Generalmente tenemos nosotros que se inicia a las 6 primeras horas. Dos, hay tres o cuatro más, ¿no? Pero taquimia y cianosis son las cosas que se observan con mayor frecuencia. Este síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante definitivamente siempre está comprometido sin los prematuros, ¿no? Y generalmente han puesto ya las estadísticas, se puede decir en esto, ¿no? Como es menores de 35 semanas, menos de 2.500 gramos, y siempre hay una madurez funcional orgánica total, no solamente respiratoria. Generalmente lo que se forma, dice el surfactante, está entre los 24 y 26 semanas, 28 semanas, es lo que es de la gestación. Y las adecuadas, ¿no? En este caso, las adecuadas, no estamos hablando de la patología de las adecuadas, o sea, cantidad suficiente para no tener mayor problema, se forma entre 34 y 36 semanas, casi ya en las últimas semanas para el parto. Definitivamente, si hay semanas de riesgo, ¿no? También del sistema, en este caso, si fuera esta situación de prematuro, ¿no? Como hemos visto acá, es que si son menores de eso, porque esto es lo normal, ¿no? El riesgo siempre va a ser mayor en los prematuros. Y eso porque no cumplen las semanas pues, de madurez. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este problema de síndrome respiratorio, ¿no? Un embarazo múltiple, diabetes materno, gestacional. Se ha visto que un factor también es mayor en la raza blanca, mujeres que están en etapa de preeclampsia, con hipertensión o uso materno de corticoides justo estando en la época de gestación. Se sabe también que hay mutaciones, ¿no? En genes también, como estoy mencionándolo acá, y que definitivamente se ha hecho ya con otro tipo de metodología de diagnóstico. ¿Cuál es lo interesante de todo esto, no? De que hay unos elementos importantes en nuestro CESLAGA y vemos nosotros cuando sucede este problema ya respiratorio. Y vemos nosotros cuando el pH de este caso de el neonato recién nacido está menos de 7,20. O tiene un CO2 mayor de 55. Tiene también igual parcial de oxígeno menos de 55. Y el aire ambiental menor también, como ustedes mencionan acá. Y la saturación de oxígeno menos de 85. En un haga de esto es un haga grande. Entonces, ¿qué se estila, no? Con toda la situación clínica que se le da al paciente, se le observa, se le examina, etcétera, se ve la historia clínica, los antecedentes de la madre, eso no se descarta, como les digo,
Esos son algo que se agregan a ustedes, ¿no? Sino que estamos hablando exclusivamente de la parte del laboratorio. Entonces, ¿cuáles son los elementos para el diagnóstico primario de lo que es la enfermedad? El AGA es indicador de la gravedad. Y vemos nosotros, hay acidosis mixta con hipoxemia y retención del CO2. Otro elemento que se ha encontrado también elevado es el ácido láctico, porque definitivamente la hipoxia aumenta. El otro elemento de diagnóstico es el índice de oxigenación, mayor de 15. Esta es la fórmula que ustedes ven acá. Pues estas tres cosas son importantísimas para hacer un diagnóstico de, lógicamente, la parte clínica, el ABGA, todas esas cosas, ¿no? Hablando de laboratorio, son las tres cosas importantes que va a permitir hacer un diagnóstico de esta patología. Las otras evidencias son electrolito, glucosa, calcio, grupo sanguíneo, etcétera. Hay que poder medir el surfactante líquido amniótico, definitivamente. Sería, si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso. Y esto tiene también sus condiciones para hacerlo. Hay que hacer un cultivo porque también es un símbolo respiratorio que puede ser por otra patología, ¿no? Y están los problemas sépticos también. El glicocefaláceo se le pide cultivo. Estos son los agregados, ¿no? Que no digo que sean no menos importantes, pero lo que van a ayudar al diagnóstico de enfermedad son las tres primeras que hemos visto. Y lógicamente la mecanología también, ¿no? Pasamos a otro punto. Cuando hablamos de hiperbilinemia, siempre estamos hablando de ictericia neonatal. Y en las primeras horas, que podemos nosotros decir, ¿no? Donde el primer día, ¿qué cosa va a suceder en esto? Siempre vamos a estar pensando en que sea un problema de tipo hematológico, ¿no? Ahí ese registro entre la sangre de la madre y el bebé, etcétera, no debe faltar para poder descartar, sobre todo en estos casos, una ictericia neonatal, que es lo frecuente, grupo sanguíneo, el factor, porque puede ser las dos, y el test de Coombs. Pues esto definitivamente es importantísimo, pero siempre hay que pensar de que esto no solamente se le hace, en este caso, al producto, ¿no? Sino también a la madre, que es importante también tenerlo. Entonces, esto de acá es importantísimo para poder determinar, sobre todo en estos casos, ¿no? Un problema inmune, parte hematológico. Luego ya viene el resto de situación que hay que manejarlo, pero estos son más importantes para estos casos. Y eso es lo que pide. Generalmente el neonatólogo, cuando ve que el niño en las primeras horas de vida está con una ictericia, él pide ese grupo sanguíneo RH, el test de Coombs. Luego puede pedir el calcio, luego puede pedir otro tipo de, también, la bilirrubina también total, etcétera. Eso es lo que pide, normalmente eso, ¿no? Entonces él ya sabe de que descarte esa primera parte, debe ser otra. Y generalmente en estos cuadros a veces es por compromisos dentro del parto, ¿no? Pero eso es lo que pide el neonatólogo. Grupo sanguíneo, test de Coombs y bilirrubina. Entonces con eso está haciendo, aparte de la clínica, está haciendo el diagnóstico de una ictericia neonatal. ¿Qué hay con la sepsis neonatal? Definitivamente igual, ¿no? La historia clínica, todas esas cosas, y vemos nosotros que puede haber una transmisión vertical, definitivamente. Hay colonización del feto antes, o sea, el vía ascendente o durante el parto, gérmenes del tracto genital o gastrointestinal, podemos nosotros. Y los resultados es una corionitis y parto prematuro. ¿Cuál es el germen frecuente que es lo hemos repetido una y otra vez, ¿no? El estreptococo grupo B. Es el más frecuente, ¿ok? Y quizás igual que, ¿no? Niños un poquito más de peso, ¿no? Pero igual, en la mayoría de casos siempre va a ser compromiso no solamente prematuro, sino también del peso bajo en caso. Y cuando es coli, porque también puede haber esto, porque recuerda estar el canal del parto, ginecológico y gástrico, son niños que tienen menor de 1500 gramos. Entonces, uno u otro, en mayor frecuencia es el estreptococo grupo B, o Agalactiae que llaman, ¿no es cierto? Hay otros gérmenes, lo vemos acá. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso cuando estamos hablando de una sepsis de tipo neonatal? El hemograma, definitivamente.
y eso lo hacemos en poca cantidad. ¿Qué pide el médico actualmente? Así es, procalcitonina. Le tiene más consideración. Un hemocultivo, sí, porque definitivamente los cuadros sépticos tienen que ver con una bacteremia, ¿no? Entonces, esto también se pide, pero recuerden que las cantidades, que esto no debe pasar hasta 10 mililitros, ¿no? Sí. Y recuerden, el volumen del bebé no es diferente. Puede hacerse cultivo, sí, de los exudados, de orina, el coprocultivo también, del cordón, el líquido amniótico, etcétera, para poder determinar realmente que sea patología. Ahora sí, inclusive los catéteres, ¿no?, que pueden utilizarse también son cultivados, etcétera, igual que el líquido de forraquídeo, te va a ayudar mucho. Pero tenemos ya el hemograma, procalcitonina, hemocultivo y algunos cultivos también que son importantes de hacer. Luego ya viene, como mencionamos, el síndrome respiratorio, hay que hacer AGA, bilirrubina, glucosa, examen de orina, etcétera. Pero los primeros, el hemograma, procalcitonina, hemocultivo y los cultivos agregados de todos estos niveles. Pues eso, aparte de toda la sintomatología del paciente, ¿no es cierto?, nos está dando a nosotros ya un problema de sepsis. Y si encontramos este estreptococo grupo B, ¿no es cierto?, en cualquier secreción vaginal o rectal, ese es el diagnóstico. En caso de la neumonía, definitivamente podemos estar por estadística, ¿no? Vemos el primer mes, el segundo al tercer mes, el cuarto mes, luego ya cuando son niños más mayorcitos, ¿no? Y acá usted conoce, ¿no? Hay un cuadro respiratorio evidente, hay situaciones ahí de malestar, ¿no es cierto? Fiebre, etcétera, todo un sinnúmero de situaciones. En este caso, importantísimo es, ¿no?, poder determinar, y estuvimos nosotros arriba, ¿no?, cuáles son los gérmenes frecuentes, generalmente los primeros meses que son los más graves, ¿no? El beta hemolítico, que es diferente del grupo B, ¿no es cierto?, que es la Galactiae, del grupo B, es la Galactiae, ¿no es cierto?, la Galactiae, Escherichia coli, y algunos gran, ¿no es cierto?, gran negativo. Si fueran virus, a la cabeza está citomegalovirus, herpes virus. Otros que también pueden dar que desencadenar estos cuadros de neumonía, definitivamente son también hongos parásitos. Y sigue acá, ya de los niños más grandecitos, el neumoniae es el más frecuente. ¿De qué se pide en estos casos? Ya saben de que la imagenología siempre es vital. Hemograma, porcacitonina, estamos hablando de niños pequeños, hemocultivo si es necesario. Estamos pensando que sea, recuerden de que uno de los grandes dificultades es que el mismo germen, que sea una faringitis, una otitis, una adenoiditis, es el mismo germen. Y lo primero comienza con cuestión viral, bacteriana y complicación, y por último son los hongos, ¿cierto? Entonces aquí no es indistinto de tomarse una secreción nasofaringea, ¿no?, donde primeramente la neumonía puede ser viral, pero aquí definitivamente, más cuando ya se ve todos los hallazgos, hemogramas, puede haber leucopenia y mononuclear es mayor, ¿no? Tanto linfocitos, monocitos son mayores, vemos variantes linfoides también igual, entonces estamos pensando que sea un cuadro viral. Entonces, porque eso es lo más representativo en los casos de los niños pequeños. Y la forma, acá sí definitivamente, salvo algunos casos, la mayoría de la reacción en cadena polimerasa es por medida epidemiológica, para saber cómo rota esto, como está sucediendo en algunos casos, ¿no? Con, no solamente virus, que ya lo tenemos nosotros, adenovirus, etcétera, sino también Coxsackie, etcétera. Eso ya son, van a hacer el diagnóstico a nivel epidemiológico, ya un laboratorio nivel 4. Pero ya es una evidencia clínica y la frecuencia que hay, ¿no es cierto?, con todos los análisis. ¿Y qué es lo que se puede hacer en estos casos, no? Definitivamente hay pruebas rápidas que son importantísimas, ¿no? Que en la realidad acá en nosotros muy poco se hace. Hisopado nasofaringe para influenza, virus respiratorio sincicial y otros virus también humanos, ¿no? Metaneumovirus. En cuenta, casi todos son virus. Entonces la frecuencia en estos casos, pero las complicaciones desgraciadamente se dan a nivel bacteriano. Hay otros gérmenes, ¿no?
haga, definitivamente hay que hacerlo. Si hay un compromiso que puede haber también, puede haber compromiso renal hepático. Generalmente haga serología, hemograma, procalcitonía, hemocultivo, que son importantes de hacer. Si son mayores, definitivamente se puede agregar ya despistaje tuberculoso, ¿cierto? Y si hay definitivamente un derrame, hay que hacer estudio de derrame inclusivo. Primera causa de neumonía en niños pequeños, las situaciones virales. Ahora, en el EDA, que es una enfermedad diarreica, y este es frecuentísimo, en emergencia, bueno, lo hemos visto nosotros, era diario, definitivamente es así. ¿Qué es lo que pide el médico generalmente, no? El médico pide primeramente el hemograma, reacción inflamatoria. Eso es lo que pide. Hemograma, reacción inflamatoria. Son los dos temas importantes y más rápido e inmediato que quedan. ¿Por qué? En la reacción inflamatoria en heces vamos a encontrar dos cosas. Si son polimorfos nucleares, es bacteriano. Pero si encontramos mononucleares, es viral. Entonces, antes pues se daba tratamiento a todo, ahora los pediatras pues ven esta situación y detienen. Señora, condicional, vale su agüita y punto. Pero si es bacteriano, definitivamente va a un cultivo, ¿no es cierto? Eso es lo que es el coprocultivo. Ahora, hay una frecuencia, y esto también en los hospitales lo hay, ¿no? Como prueba rápida. ¿Cuál? Tenemos el hemograma, tengo reacción inflamatoria y le pido serología para rotavirus y adenovirus, que son los virus más frecuentes que dan esta enfermedad diarreica en niños pequeños. ¿Ok? Luego de ahí, ¿no es cierto? No vamos a pedir, pues de reacción inflamatoria como es de ese, también podemos examinar nosotros los parásitos, porque también una diarrea puede ser por contaminación, no puede ser por gérmenes, no puede ser por bacterias, no puede ser por virus, sino también por parásitos, que se dan también en niños pequeños, de acuerdo a la situación de contaminación fuera o también dentro, hospitalaria. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Hemograma, reacción inflamatoria y serología. O sea, con eso tenemos prácticamente el 90%. Si no, entramos ya al estudio de los huevos y parásitos, que lo hacemos también con el material de reacción inflamatoria que hemos escogido en ese momento. Y eso, con eso ya el médico hace el tratamiento respectivo. Si fuera una situación que implique polimorfo nuclear y esto, ya entramos al coprocultivo. Pero el médico le pide generalmente esas tres pruebas. Ahorita el rotavirus, el renovirus, se pide como prueba rápida, serología, porque eso es frecuente en estos casos. Parasitosis de todos tipos. Bueno, lo que están a veces en hospital nivel 4, etcétera, 3, 4, etcétera, saben de esto, ¿no? Nosotros encontramos muy poco el tipo de pacientes que tenemos, no es, bueno, no es, son multiparasitados, los parasitarios muy poco, ¿no? Pero ¿qué se pide? Generalmente son niños un poco mayorcitos, ¿no es cierto? Bueno, recuerden que pediatría está, algunos pediatras dicen no, hasta 19 años, algunos dicen no, un poquito menos, pero está en ese. Entonces, el hemograma es importantísimo. ¿Por qué? Parasitosis y anemia, importante. Podemos entrar nosotros, hacer un frotis de sangre periférica, sí. Gota gruesa, también, parasitosis. Porque es la cuestión de anemia, ¿no es cierto? Para ver malaria y la reacción inflamatoria también en estos casos, ¿no? También es importante tenerlo presente para parasitosis. Pero, hemograma, podemos nosotros sacar descarte de malaria principalmente. En estos casos sí hay que hacer uno para el parasitológico serial. Generalmente se piden 3 seguidos, ¿no? Y son las pruebas de acá, sedimentación, Graham, Berman, son pruebas que ayudan pues a hacer, salvo la Graham, que es directa, sedimentación y Berman son lo que se realizan como un parasitológico serial. En estos casos, el médico siempre, si hay alguna evidencia con la reacción inflamatoria que hemos visto, le va a hacer un coprocultivo. O si él ve que hay otras patologías, otros gérmenes, otros parásitos, se puede hacer serología para ver otro tipo de eh, parásitos, ¿no es cierto?
Se puede hacer por Cristosporidium, aunque también puede hacerse por coloración de Sid-Nielsen, ameba, fasciola, echinococo granuloso, que también hay serología para esto inmediata, como si fueran pruebas rápidas. Cuando no es un hallazgo y hay una evidencia, pues que hay parásitos, pero no se encuentran con facilidad. También se puede hacer metodología de inmunofluorescencia, también se puede hacer biología molecular, y acá la coloración sin Nielsen generalmente es Cristosporidium con ciclospora, que son son dos de los gérmenes que se ve con coloración de sin Nielsen. Antes se hacía el aspirado duodenal, ¿no es cierto? Y esto muchas veces era porque estos cuadros de parasitosis era por, a ver, Giardia lamblia. En la actualidad muy poco se observa eso. Colonoscopía, cuando puede haber un compromiso y esto, hay parásitos que también tienen un alojamiento ahí, y algunas veces también la ecografía. Entonces, hemograma, gota gruesa, reacción inflamatoria, parasitología seriado, Graham, serología, coprocutivo. Generalmente son pruebas que son tipificadas ya y que el médico trata para poder determinar qué parásito, porque hay sospecha de eso, ¿no? Y muchas veces no es fácil encontrarlo. A veces el hallazgo eso lo encontramos posteriormente. Entonces uno tiene que darse cuenta de que puede ser posible también. De los errores de metabolismo que hemos revisado, la fenicitonuria el PK1. ¿Cuál es la importancia de esto, no? Y vemos nosotros aquí. Es un error innato de metabolismo, sí, causado por la falta de qué? O enzima fenilalanina hidroxilasa hepática, conocida como el PAH, ¿no? PA. Entonces, acá hay una, definitivamente, es importantísimo para determinar que esto, pues, fenilalanina salga de lo que es de la sangre, ¿no? Y vemos nosotros que hay algunas manifestaciones también con respecto a algunas pruebas que se le hacen. Si le pedimos un examen de orina al paciente, una de las características es el olor a moho, ¿no es cierto? Algo viejo. Si vemos nosotros jarabe de arce, vamos a ver otro tipo de olor, ¿no es cierto? Es un más que todo a veces dulzón, se puede decir. Y vemos nosotros otras patologías que no hemos revisado todas porque definitivamente no estamos hablando de algo genético, sino lo más frecuente. Entonces, y hay genética, acá está el gen PA, que debe estar mutado, ¿no es cierto? Y acá está agregado familiar. Ahora, qué se estila en estos casos, ¿no? Frecuente. Si fuera, en este caso, fenicitonuria, aparte de la orina, ¿no es cierto? Es prueba de Guthrie, así se llama, que es una técnica bacteriana nada más, etcétera, para cambio, fenilalanina, crecimiento bacteriano, prueba de diagnóstico, la mutación del gen PH, fenicitonuria en sangre, y también fenilalanina, que acá me olvidé, fenilalanina también. Ahora, ¿por qué cetonuria en sangre? Porque también se hace dosaje en sangre. ¿Ok? Fenilalanina también está dentro de eso, del hallazgo también en sangre, cantidades, y eso se observa. Determinación de la tirosina también. Y una de las cosas que últimamente se está utilizando es la espectrofotometría o espectrometría más certeramente para diagnosticar de todos los aminoácidos que faltan. Dentro de ellos pues tenemos la fenilalanina, ¿no? Pero mucho más. Con esta espectrometría estamos nosotros haciendo el diagnóstico de muchas alteraciones de tipo de aminoácidos. Y si fuera prenatal, definitivamente puede hacerse el ADN, ¿no es cierto? Que lo hacen en las mismas velocidades, ¿no? Definitivamente es algo muy diría riesgoso también, tienen que tener una mano mucho mayor, ¿no? De experiencia. Así que las pruebas que están arriba son lo más frecuentes. Fenicitonuria y fenilalanina en sangre. Ese es el diagnóstico de qué? De, en este caso de la fenicitonuria. O sea, acá me faltó también colocar la orina.
Esta es otra patología también, que es la orina con olor a jarabe de arce, ¿no? El diagnóstico definitivamente va a significar, porque esto ya es algo que es heredado, todas estas cosas, hay un acúmulo de aminoácidos, ¿no? Cadena ramificada. ¿Cuáles son? Leucina, isoleucina, valina, isoleucina, etcétera. Y de los ácidos cetósicos, cadena ramificada también. Ahora, esto de aquí lo vemos nosotros en el diagnóstico de laboratorio. Aumento de aminoácidos ramificados. Valina, isoleucina, alosolucina en plasma, orina y líquido cefalorraquídeo. La cantidad definitivamente está ahí. La forma como se realiza la cromatografía. La presencia de alfa, como he mencionado en la otra parte, la presencia de acetoácidos aumentados en orina, produce un precipitado amarillo. Esto también ayuda. ¿Dónde lo hacemos nosotros? En orina. Esto es en sangre, por cromatografía, los aminoácidos y derivados ácidos o cetóxicos, ¿no? En orina y da una precipitada de color amarillo. Se puede utilizar también los ácidos orgánicos, propiamente es lo que está en orina. También se hace el diagnóstico en plasma, orina, suero, etcétera, por cromatografía o espectrometría de fase. El gen responsable de esta patología, que también se hace la parte genética, es BCK-DHA. Ese es el gen mutado. La hemocistinuria también es un error congénito que nos interesa a nosotros dentro de todo eso, ¿no? Acá realmente está relacionado mucho al déficit de vitamina B6, hasta B12, ¿no? No solamente 6 de 12, ácido fólico. Por esa razón de que cuando hay baja de esto y hay un aumento en este caso, de la metionina, metionina en este caso, ¿no? Eh, como decir, la patología, ¿qué sucede? Se parece mucho al Alzheimer. Por eso que al anciano tiene que dosarse las vitaminas B12 sobre todo, con eso suple. ¿Por qué? Porque hay aumento de estos elementos, pues, ¿no? Hemocisteína y la metionina, que son los dos. O sea, el diagnóstico de la hemocistinuria es el diagnóstico de examen de aminoácidos en sangre y orina, metionina y hemocisteína. Prueba genética, la mutación del gen CBS, en este caso para la hemocistinuria. Acá me decimos nivel de hemocisteína, metionina y baja concentración de cisteína. Como todo esto son cargas, recuerden ustedes, aminoácidos, hígado, biopsia del hígado, si que hay una alteración, y análisis enzimático en los fibroblastos. También se observa eso, ¿no? Pero principalmente, examen de aminoácidos en sangre, prueba genética CBS, nivel de hemocisteína y metionina, también igual en sangre, sería lo más representativo, ¿no? Los restos ya son complementos. Después tenemos congénito, una de las cosas que se hace en la actualidad, no se hace prueba en el talón, lo que realmente se dosa es ahí el TSH. Entonces, esto de acá es importante porque esto está revelando esto, un cuadro. Quizás es el más simple en el caso de nosotros. No lo hacemos, pero todos los hospitales se les hace, eh, como decir, la punción en el talón de los recién nacidos, se coloca eso en unos discos, se puede decir, ¿no? En papel, se lleva eso al hospital, la maternidad, donde se realiza esta prueba. Pero lo que tiene que ver es si hay hipotiroidismo congénito. Hay otras pruebas también, pero es lo que se realiza frecuentemente. Lógicamente, si vamos a hablar acá, hay alteraciones, forma de la cara, etcétera, etcétera. Puede haber digenesia, puede haber, o sea, eso ya son términos anatómicos y biológicos. Les he dicho, ¿no? Más estamos utilizando laboratorio. Pasamos de la situación, eh, esto a la parte ya ginecológica y de frente, ¿no? Uno de los problemas graves cuando hay un problema de fertilidad e infertilidad femenina tiene que ver con muchos de estos aspectos, ¿no? Si es ovulatorio,
FSH, estradiol, etcétera. Más importante, inhibina también, pero FSH y estradiol es lo que más se hace. Está referido ahí a una reserva folicular. Ahí en este caso también hay ver la clínica de la ovulación, el tiempo normal de base, ¿no? Bases, ¿no? Temporal. Pero estas son cosas ya muy ginecológicas. Si hay insuficiencia hipoficiaria, de repente ahí podemos ver nosotros las hormonas estimulantes o hipotalámicas igual, estimulantes de la tiroides, etcétera. Y entonces también eso podemos hacer después el diagnóstico primario de la infertilidad. Luego el resto, definitivamente, podemos ver la hepatopatía, si hay nefropatías también, o aumento de andrógeno, que también he visto que eso le piden a las gestantes que tienen esto, y si hay alguna situación más. Pero ahí vemos, ¿no? En este caso ovulatorio, FSH estradiol, podemos ver nosotros también tiroides, ¿cierto? Pruebas tiroideas, el andrógeno, que generalmente son los que más van a provocar estos problemas. Si fuera pele, definitivamente estamos entrando a otro término, solamente mencionar, cervical igual. Acá generalmente lo que vemos nosotros es eh, la disposición del moco, ¿cierto? Moco cervical. Entonces, lo importante en este caso de la mujer siempre va a ser las pruebas basales, ¿no? Y las pruebas basales siempre luego hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, todas esas son pruebas basales. Hay que ver la situación de repente esa persona anémica, ¿no es cierto? El FSH, hemos visto ahí la parte de estrógeno, que es el estradiol, el E3, decía, bueno, es estradiol, la progesterona, hormona mulleriana, TSH, prolactina. Uno de los casos, muchos casos, nosotros hemos visto ahí la alta cantidad de prolactina, ¿no? En estas pacientes que son con problemas de infertilidad. Y luego ya hay, después de eso hay la sinasa dependiente de la ciclina, para ver autoinmunes, etcétera, estudio genético, serología viral o infecciosa que también va a provocar eso. Pero la primera parte son prácticamente las hormonas. Y luego ya parte que son ginecológicas. En la cuestión de infertilidad masculina sí es un poco más sencillo, ¿no? Se va a estudiar si hay espermatozoides. Una de las cosas que se observa es no solamente es que haya cantidad, sino recuento, sino que haya actividad, ¿cierto? Y esto lo se observa también en el moco, ¿cierto? Si son activos, ¿no? Si no son activos es porque hay anticuerpos, o sea, mueren muy rápido. Si hay elementos citotóxicos contra el esperma, y también hay un anticuerpo inmovilizador, se puede decir en este caso. Eso también ayuda para determinar que no sea de parte orgánica propiamente, ¿no? También la cromatina, también, análisis de la cromatina espermática y la testosterona. Estas cuatro son las que más se utiliza para ver fertilidad masculina. Luego las otras complementarias ya son las basales, genética, perfil tiroideo, medicina, tuberculosis, puede haber tuberculosis, antes había mucho tuberculosis a nivel epidimario, ¿no? Había tuberculosis también, vesicular, etcétera, infecciones, ETS, etcétera, todo esto. Pero lo importante en la infertilidad masculina inmediato es esto: el estudio del líquido amniótico, espermatozoides, su habilidad, de la cromatina espermática y la testosterona. Y acá vemos lo que se observa, ¿no? En un examen de semen, ¿no? Y dos términos, ¿no? Azospermia o oligospermia también que se observa. Dentro de la hormona de gonadotrofina, lo importante es que es un indicador temprano del embarazo y es un marcador específico de la enfermedad trofoblástica. Eso es lo más importante dentro de eso. Luego mantiene la síntesis, favorece la producción de testosterona, etcétera, que eso no digo que sea importante, pero generalmente lo que se observa dentro de esto es eso, es un gran marcador. Las cantidades que pueden estar valorando, porque el médico a veces, cuando nosotros entregamos 6, 10, para él todavía está una duda, ¿no? Porque dentro de la literatura se habla de 5 a 25 es el borderline. ¿Qué significa? Posible aborto temprano, embarazo ectópico. Pero
puede significar eso, pero significa que no está embarazada. Entonces el médico le pide que sea mucho mayor, ¿no?, la cantidad. Entonces esto ya les ayuda a hacer un mejor diagnóstico. Entonces valores mayor de 25 unidades es positivo para él. Con la ecografía, definitivamente ya con esto dice hay gestación normal. El otro componente importante así en general es progesterona, ¿no es cierto? Esto tiene que ver que suprime los niveles, pues, ¿no? Está casi al fin, hasta el final del embarazo. Lo importante es que siempre se le conoce como un antiabortivo, ¿no? Que evita las contracciones uterinas. Acá hay algunos componentes, ¿no?, acerca de esto. La importancia del estrógeno es eso, ¿no? Es que nos dice la viabilidad de la placenta y del cuerpo lucho. Dentro de los estrógenos, el estrión definitivamente es una de las cosas importantes. Acá está, ¿no es cierto?, abajo. Entre los estrógenos, el estrión. Porque esto nos va a indicar, o sea, puede ser alguna día en sangre o en orina, ¿no es cierto?, nos va a indicar a nosotros definitivamente que el embarazo también está en buen término. Y si encontramos valores menor de 5 en 24 horas, es muerte fetal. Eso lo vemos nosotros en lo que es bienestar fetal. Otro término es lactógeno placentario, y a esto se le dice, pues, la hormona de crecimiento fetal, tiene que ver con metabolismo de los grasos, y definitivamente ayuda a la resistencia, ¿no? Es una hormona diabetógena, le dicen. Factor de liberación corticotropina, que también se hace los exámenes, por si acaso, antes no se hacía, ahora sí, que tiene que ver, pues, con a nivel, la placenta se da, que también es similar al hipotálamo. Esto tiene que ver con la estimulación de ACTH placentario, y regula la glándula suprarrenal materna. Y la vibración de triotropina también es similar al hipotalámico, y tiene que ser, está relacionado a la vibración de TSH. Pues, si se dan cuenta, la mujer hay que hacerle todos los exámenes para determinar que esto no sea un problema, ¿no es cierto?, tanto primario, secundario, terciario. Veamos algo de los trimestres, ¿no? Algo de los trimestres. En el primer trimestre, generalmente semana 1 hasta finales, algunos dicen 13, ¿no? Vamos a poner ahí 12. Tenemos nosotros el aborto, y generalmente el aborto es referido a estos pesos, ¿no? Menos de 500 gramos, inferior a 500 gramos, antes de la semana 20. Y cuando hay un aborto, ¿qué hacen los médicos, no? Comienzan a observar no solamente tiroides, si hay infección o esas cosas, sino, y si esto es repetido, los abortos, TORCH, genética. Vemos si es diabética. Vemos si hay un antecedente hormonal, ¿no es cierto? En este caso, todo lo que significa FSH, LH, etcétera. Fibronectina, que también se utiliza para, en caso eh, de que hay elementos que implican, ¿no?, que hay una, ¿cómo le diría, no?, destrucción a nivel celular. Entonces la fibronectina es parte de eso, igual eh, eh, que ahora ya se observa esto para determinar que hay una pérdida, ¿no? En este caso también no solamente, sino embarazo, es parto prematuro. Y si hay fibronectina fetal, pues lógicamente. Pues tenemos para el aborto, que definitivamente que pueden ser múltiples: TORCH, genética, glucosa, hormona y fibronectina fetal. En caso de embarazo ectópico, definitivamente tenemos, de todas maneras hay que hacerle, también arriba, ¿no? Por más que en aborto, ¿no es cierto?, hay consideraciones también en imagenología. HCG, en ectópico, realmente los valores son bajos. La progesterona también está baja. En el hemograma encontramos leucocitosis, porque este es un lugar inflamatorio que va a ocurrir. También igual fibronectina fetal también puede ser observada. El carcinoma embrionario,
lo que significa, pues, todo lo que es marcadores inflamatorios, ¿no es cierto? Pero aparte de todo eso, que hay sangrado, hay un sinnúmero de elementos, etcétera, de estadísticas, es la ecografía que va a ayudar a localizar este embarazo ectópico. Ya me mencionaba antes, la enfermedad trofoplástica estacional, el HSG, ¿no es cierto? Ese puede. El diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento. Bueno, esto de acá definitivamente le he puesto porque también es parte de estos trimestres, ¿no? Es el cáncer cervical. En el segundo trimestre, la enfermedad por frecuencia y la preeclampsia. ¿Cómo se sospecha, no? Siempre lo menciono, proteinuria, presión arterial y sobrepeso de la gestante. Son tres condiciones, factores, por eso que se le controla mucho la presión y la proteinuria, proteinuria en este caso, ¿no? Cada cita. Si se da, aquí sí definitivamente hay un sinnúmero de elementos de diagnóstico. Pruebas basales, se va a hacer a todo. Pruebas de coagulación, sí, pues lo de compromiso también, eso lo vemos nosotros, ¿no? Con algunos componentes aquí. Pruebas hepáticas, también hay que hacerlo, hay alteraciones hepáticas. Proteinuria, definitivamente es algo que frecuentemente se da. Pruebas renales también, porque hay un compromiso renal. Ácido úrico, el hemograma. En el hemograma vamos a encontrar hemoconcentración. Entonces, todas estas pruebas se realizan para hacer el diagnóstico integral de la preeclampsia. La sospecha, proteinuria, presión arterial y gestante de peso, ¿no? De peso. En la diabetes gestacional, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros conocer? Que esto definitivamente vamos a ver que hay un riesgo, ¿no es cierto? Porque entre la segunda y tercera, ¿no? Podemos nosotros trimestre, estamos hablando de una demanda fetal para el crecimiento. Entonces hay un lactógeno placentario, somatotrofina coriónica también que se dice, prolactina y cortisol, son elementos que son altamente diabetógenos, ¿no? Pero no solamente eso, sino también hay un alimento también, o sea, la parte metabólica de los lípidos también utilizan, ¿no? Los riesgos son estos, definitivamente también de una diabetes gestacional. ¿Y qué se debe utilizar para esto, no? Definitivamente cuando están en el método, ¿no? Vemos nosotros acá la basal, vemos nosotros la glucosa, la primera cuando hay una carga ya de 75 gramos, una dice 50 y la segunda también igual. Entonces, vemos nosotros que definitivamente aquí con esta prueba que es lo mismo que la curva de tolerancia a la glucosa, pero es en menos tiempo, se hace un diagnóstico de lo que significa una diabetes gestacional. Pero nunca olvidar de que también puede haber sido, ¿no es cierto?, diabética, así insensiblemente y acá despierto. Entonces, y una de las cosas que sí compromete mucho es la resistencia a la insulina, ¿no? Que se observa entre las 26 y 30 semanas. Y al final del segundo trimestre, ahí está aumentando la glucosa postprandial. Entonces, son criterios. O hace una curva propiamente para la gestante, hace un criterio de utilizar, ¿no?, la glicemia postprandial a estos trimestres, segundo trimestre, y eso ya, y lógicamente, si es que hay una macrosomía fetal, etcétera, como generalmente nos piden a nosotros, bebé macrosómico, sabemos que el paciente es diabética. Algunos pueden complementar con glina glicosilada, con un sinnúmero de elementos, ¿no? Pero definitivamente lo que se trata acá es de ver, ¿no? Y ahora la hormona, somatotrofina coriónica, esto ya se dosa. Eh, Vamos a ver la resistencia también esas semanas. Vamos a tener un feto macrosómico y vamos a tener una curva positiva a diabetes gestacional. En el tercer trimestre hay dos casos, ¿no? Uno es RPM, y acá les he dicho cuál es el diagnóstico primario en RPM, certificar que sea líquido amniótico. El líquido amniótico da esta cristalización en el lecho. Si no hay esto, ese es orina. Generalmente la gente mucho dan
se ha roto la fuente, decían sus familiares. Y no hay muy pocos casos, ¿ah? Y al final era orina. Entonces se hace un croquis del líquido que está supuestamente saliendo y se observa este lecho, entonces líquido amniótico. Esto es definitivamente una carga de infección, ¿no? O sea, es importantísimo. Acá definitivamente hay que hacer todo un tratamiento, no sé si estará por acá. Ah, no está. ¿Qué se hace así? Definitivamente cultivo esta secreción. Eh, Luego a la madre también se le toma sus pruebas basales, pero este cultivo es importantísimo, porque esto va a valorar de qué tipo de tratamiento puede tener un paciente, ¿no? En este caso. En el tercer trimestre también igual la frecuencia son las virosis, ¿ok? HIV, citomegalovirus, parvovirus, HTLV, hepatitis. Generalmente lo que se pide siempre es HIV, citomegalovirus y el hepatitis. El resto va como ya prueba epidemiológica, porque en muy pocos laboratorios lo hacen esto. Hasta un HTLV se puede hacer también porque generalmente son muy relacionados a HIV, HIV, citomegalovirus, HTLV y las hepatitis, lo que realmente se utiliza para el diagnóstico, en este caso, porque es una infección viral en este trimestre. Por eso que acá habla de serología viral, el hallazgo de esto. En este tercer trimestre tenemos que ver también que no haya, en este caso, como hemos visto nosotros, la hiperurinemia, definitivamente hay hay anticuerpos, ¿no? En este caso, una enfermedad hematológica de inmunidad entre recién nacido el feto y la madre, por cambio, por situación de la sangre del padre, etcétera. ¿Y qué se observa en este caso? Aparte de la clínica ictericia, bilirrubina alta, etcétera, vamos a lo normal, ¿no? A lo directo. Test de Kunz y grupo sanguíneo. Puede ser del cordón, puede ser pedir también del cordón o también de la madre, puede pedirle para poder observar el grupo sanguíneo, ¿no? Y esto es lo que piden los neonatólogos de frente, para determinar que no sea una intumoridad a la sangre, ¿no? Lo que mencionaban antes, ¿no? Con la sepsis, en este trimestre, porque está en el canal del parto, definitivamente el estreptococo a la actividad hemolítico de grupo B es el más importante. Y esto se hace ya del canal o a nivel rectal, como le menciono, se observa cocos gran positivos abundantes, el médico ya sospecha que sea esto, de esta manera va al cultivo, se determina entre 24 y 48 horas de esto y el tratamiento más efectivo por la coriomionitis y la sepsis que puede tener recién nacido. En el desprendimiento prematuro de placenta, en fin, generalmente depende del volumen, algunas veces pueden retirarlo, ¿no es cierto?, de manera quirúrgica, si no es mucho, etcétera, pero generalmente es así. Y esto pues significa pruebas quirúrgicas, ¿no? Si es mucho la pérdida, hay que pedir la sangre, definitivamente, ¿no? Grupos sanguíneos e imagenología. Es lo que se estila en estos primero, segundo y tercer trimestre frecuente, porque acá hay patologías abundantes. Para bienestar fetal, el pH, el cuero cabelludo. Vemos acá nosotros, cuando también le mencionamos también esto del AGA, ¿no es cierto? Menos 720. Y luego el estriol materno urinario suero, ¿no es cierto? Y el estriol, definitivamente L3, ¿no? Ya lo hemos mencionado en antes, las consideraciones va a aumentar en la gestación, en semana 16, al final del embarazo, y si hay menos de 5, es muerte fetal. Entonces, esto da bienestar, ¿no es cierto?, feto-placentaria. Esto va a representar también la parte orgánica interna en este caso, ¿no?, la cuestión es sangre, y también el alfa-fetoproteína, que ahorita también se realiza, ¿no? Entre las 12 a 14 semanas, este saco uterino embrionario, etcétera, vinculación materna hasta las 32 semanas, luego desciende lentamente. De 6 a 8 semanas en la madre es exclusiva del feto, o sea, se le hace el examen a la mamá, se sabe que esta semana esto es del feto. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto, no? Viene acá. Cuando hay disminución, tenemos dos consideraciones. Hay un síndrome, trisomía 21, o pérdida fetal. Entonces,
aparte de todo el monitoreo, ¿no? O sea, latidos corazón, movimientos, etcétera, todas esas pruebas que lo hacen los ginecólogos en laboratorio, hacemos esto, pH, estriol y alfa-fetoproteína. En el líquido amniótico, importantísimo, ¿no? Los primeros ojos son del médico ginecólogo. Ok, entonces acá nos dice el informe, ¿no? Pero ya con esto tiene todo el criterio. El líquido amniótico es de color amarillo pajizo, es normal. O sea, clarito, ¿no? Como una orina clarita. Color un amarillo ya más intenso, siempre está hablando de un problema hematológico, ¿no? Estroborosis fetal. Solamente el líquido amniótico. Luego tenemos nosotros, si es verdoso, generalmente hemos visto esto en muchos casos, meconial, y estamos hablando que hay una pausa fetal, o sea, hay sufrimiento fetal. Pero si es rojo, intenso o marrón, oscuro, es muerte fetal. En el líquido amniótico también ayuda mucho el examen de diagnóstico, ¿no? Que ya es una situación genética. Vemos que acá, es ya la parte más específica, estamos hablando ya de la parte de biología molecular, etcétera, en sí, los elementos también, las células madre, etcétera, que también se realiza en líquido amniótico. Pero lo importante está en eso, ¿no? Porque esto queremos ver la viabilidad del feto. Vimos algunos componentes que también hay. He mencionado también el feto proteína, etcétera, 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 etcétera. Wow, ya me estoy cansando. Y hemos visto problemas pediátricos, hemos visto problemas ginecológicos, ahora estamos en la parte de geriatría. Acá hay una situación que se está manejando en otros países, ¿ah? Todavía acá no tenemos esa costumbre, ¿no? Todo, si ustedes ven ahí los factores de referencia o valores normales, entre comillas, en los exámenes van a encontrar ahí lo mismo que cualquier otro fulano. Glucosa de 70 a 110 o de 120 o 83 a 110, etcétera, cuando es un paciente mayor de 70 años. Y en la actualidad en otros países ya tienen rigurosidad para hacer valores referenciales del, en este caso, personal de mayor edad, ¿no es cierto? El adulto mayor, que se dice mejor, ¿no? En lugar de decir anciano, el adulto mayor. Y vemos nosotros, ¿no? Que definitivamente va a haber anemia porque hay un problema, ¿no es cierto?, de absorción. Y esto ya lo tenemos nosotros como parte también de la patología, ¿no? Pobre absorción de vitamina B2, etcétera. Inclusive hasta el factor intrínseco también disminuye. Entonces, vemos nosotros que entonces hay disminución esto y la hemoglobina definitivamente, ¿no?, disminuye. ¿Qué más tiene el anciano? Pérdida de sangre oculta, en ese, tendencia a la hemólisis, o sea, sus hematíes son más lábiles, y por esa razón que se está en el criterio, ¿no?, que debe bajar el rango de referencia en estos casos. En el varón, 11,5 y en la mujer 11. Pero si vemos nosotros, ya te dijimos, esta es anemia, ¿no? De todas maneras, tenemos que determinar, ver eso. Ustedes ya en la clínica tienen que examinar eso. Ahora, ¿por qué el BCG tampoco debe usarse en los ancianos? Estamos hablando del adulto mayor, ¿no? Porque los valores de velocidad de cimentación aumentan. Con estos valores usted dice que ya está en infección, ¿no es cierto? El joven, pero no el adulto mayor. Entonces, ¿qué se debe utilizar más acá? Es el PCR. Igual, ¿no es cierto? Acá los niveles de glucosa también. Puede haber una basal de 70 a 120, etcétera. Pero la glicemia aumenta. Va a aumentar, aumenta. No te hemos visto. Entonces ahí los endocrinólogos, yo veo que actualmente, si tiene 150, ahí se queda. No lo baja a 120. Porque la hipoglicemia en los en pacientes de o sea, pacientes de ancianos, adulto mayor, una hipoglicemia así es gravísima. Entonces, aquí también hay una situación de, ¿pero por qué baja? O sea, si no está dentro de los valores y puede estar a 150, ¿por qué baja? Porque baja de peso, ya hay una deficiencia de dieta. Así, ¿no es cierto? Papá, abuelito, no comas eso que te hace daño.
Yo acá en mi casa le digo, déjame comer mi chicharrón con mi papa rellena, punto, ¿no es cierto? Pero ahí se dice, no, que no comas esto, no te muevas por acá, siéntate, no, pues no se pase. Todavía tenemos fuerza para eso. Pues estos niveles son por eso ambivalentes en caso de la glucosa. El triglicérido aumenta en el 30% en varones y 50% en las mujeres. Por eso a veces, ¿por qué se asustarse si tiene, pues, ¿cuánto? 220, 210, 250, que estamos hablando de eso. El HDL se incrementa en el varón y disminuye en la mujer, ¿no es cierto? Esto también, si nosotros encontramos la parte clínica, boom, se nos va a asustar tremendamente. Pero es lo que realmente se hace en el anciano. Si disminuye la albúmina, va a disminuirte todos los componentes, porque esto es un transportador. Vamos a tener bajo el colesterol, hormonas, de todo eso, porque la proteína es un transportador a nivel sangre, ¿no? Pues también te das cuenta de que puede bajar normalmente porque el riñón también está afectado y el hígado hepático también está afectado, ¿no? Hay un hipotiroidismo común, el paciente dice, por lo tanto tiene debilidad, lentitud, cansancio, que esto hay que superarlo, definitivamente, no decir que se quede así, ¿no? Porque también esto implica una mayor problema, inclusive hasta de caídas del paciente. T3 libre y total disminuye con relación a la edad. T4 libre y total no cambia con la edad. T4 sola disminuye con la edad y uso de medicamentos también como la fenitoína. Pues también hay alteraciones, y esto es justamente lo que se está tratando de valorar con estos tipos de personas, ¿no? Ancianos. Disfunción renal, sí, porque acá las nefronas se pierden entre 30 y 40%, ya pasando los 70 años, ya tenemos. Entonces, por esa razón que a los ancianos no se le puede dar el mismo medicamento pues, que a un joven. A veces dice, tómese, señor, 500 miligramos de tal cosa, ¿no? Y como 2 o 3 veces el paciente se complica, hay una reacción. ¿Por qué? Porque hay que, peso, y ustedes saben, la talla, etcétera, el volumen, hay que hacer el cálculo para dar lo que sea preciso en caso de. El hemograma también es otra de las cosas, ¿no? Si vemos nosotros 3000, leucopenia, ¿no? Pero ya se observa en estos ancianos que los valores pueden ser extremos, ¿no es cierto? Igual acá va a haber también disminución de estrógeno y eso es correcto, ¿no es cierto? Por pérdida de una menopausia, todo eso, pues, de materia en el varón, testosterona, etcétera. Un crecimiento no crece, pues. Igual antidiurética, etcétera. Entonces, se dan cuenta, si digamos este es un mundo ya pues crítico, pues los geriatras tienen que ser muy inteligentes. Valorar todo esto si realmente vale la pena. O sea, bueno, ¿cuál es el problema de la pluripatología? Que todos los ancianos, como su profesor acá, tienen como 4 o 5 cosas que tomar. Pero igual también me complemento con otras, ¿no? Todos padecemos alguna enfermedad. Bueno, yo no soy diabético, así que me pueden invitar cualquier torta, no hay problema. Tampoco soy hipertenso. Bueno, un poquito de artrosis, insuficiencia cardíaca, todavía no. Pero hay otras cosas. Puede haber también problemas oculares, ¿no? Tantas, de bueno ese número de cosas. Oye, ¿por qué es esto importante? Porque cuando hay una pluripatología, eh, va a haber también medicamentos, ¿no es cierto? Y ahí vienen las reacciones adversas. Y muchas veces esto va a dificultar también que el paciente cumpla la terapia, ¿no? Porque no le cayó bien, que él hace tal cosa, le perjudica tanto. Lo que se ha visto, pues, que generalmente las enfermedades, o sea, por hospitalización, son por complicaciones, ¿no? Por eso hay que tener graduado, ¿no? O sea, el medicamento. Las complicaciones de estas patologías muchas veces son la inmovilización, que eso lo vamos a ver dentro de un rato. Úlceras de presión, contracturas, enfermedad, etcétera, ¿no? Pero la pluripatología es ninguna persona adulto mayor tiene una enfermedad, a veces tenemos 1, 2 o 3 enfermedades, algunas no graves, pero sí la tenemos como complicación. Cataratas, etcétera, una glaucoma, que son frecuentes también.
La artrosis sí es frecuente. Acá hay una de las cosas que sí uno tiene que verlo por la edad, un cuadro artrósico, ahí no se queda solamente. Hay que descartar que no sea artritis reumatoidea o tenga otro compromiso también autoinmune, ¿no? Y acá no descarta hacer su imagenología, hemograma, glucosa, perfil lipídico, ácido úrico, gota, los valores para inflamación, factor reumatoideo y anticitrulina, que toman hay que descartarse, y como dijiste, su radiografía. Pero la artrosis es algo frecuente en los adultos mayores. Sepsis. Uno de los grandes problemas de la sepsis es que no guarda una relación con lo que significa la clínica. Por eso uno tiene que darse cuenta, ¿no? No puede haber fiebre, puede haber un poco de cosas, delirio, se siente muy cansado, es frecuente las caídas, ¿se da cuenta? Generalmente son las formas más habituales de esta presentación, hizo un cuadro séptico. Yo le comentaba a mi grupo de alumnos, decía, uno de mis primos es médico y me dice, bien, mira, tengo un paciente ya que tiene más de 70 años y está débil, ya casi se ha caído, lo han tenido que coger sus familiares, se siente, duerme, sin apetito. Le dije, ¿sabes qué? Toma el hemograma y una PCR, porque ese paciente tiene la sintomatología de una sepsis. Y era una sepsis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros definitivamente, ¿no? Con todo esto, pero acá está por aquí. Ok. Vacilos gram negativos son frecuentes. Ok. ¿Cuál es el interés de esta sepsis, no? Que el primer causa de una sepsis en estos adultos mayores es infección urinaria. Luego viene el resto, cutánea, etcétera. Pero la infección urinaria es la primera causa de una sepsis en el adulto mayor. Y lógicamente, si es ahí, es un gran negativo, ¿no? Tinción de Gran, eso se observa ya en el cultivo, ¿no? Pero mencionarle, de análisis, porque hay que hacer el examen de orina, definitivamente, para determinar otros componentes, ¿no? Pérdida, proteinuria, etcétera, que es importante. El hemocultivo, recuerda que esta es una sepsis, ¿no es cierto? Pérdida hay que hacerle. Urocultivos, ecológicos. Cultivos de otros fluidos biológicos, supuestamente. Puede haber de otro lugar, sí, porque no son necesariamente empezar en orina, ¿no? Hay una infección urinaria, pero a veces puede empezar hasta la parte respiratoria, ¿no? Porque es así, de lábil para coger cuando hay alguna alteración fisioanatómica, por decir nosotros. Procalcitonina, el hemograma, vamos a ver que hay, ¿no es cierto? Hay anemia, ¿no es cierto? Hay leucocitosis, y cómo están las plaquetas también, el lactato, cadenas arteriales, recuerde que es una sepsis, como me dice otro nivel, tiempo de coagulación, proteína C reactiva. Entonces, ¿qué cosa es lo que se utiliza más acá en este? De todas maneras, examen de orina, hemograma, ¿no? Para mí es pruebas basales, ¿no? Glucosa, urea, creatinina. Definitivamente es importante. En la orina veo realmente que hay bacteriuria, muchas veces bacteriuria asintomática, bacteriuria abundante, eso lo hemos visto. Urocultivo es importante, urinanálisis urocultivo, hemocultivo, pruebas de lo que significa inflamación, ¿no es cierto? El procalcitonina o PCR, importante, lactato, que vamos a ver que está mal. Que es bien el lactato, podemos hacer lo que es gases arteriales y el hemograma. Es importantísimo, pruebas de coagulación, definitivamente que son necesarios para valorar todo el cuadro séptico que puede comprometer otra vía. Ya con las neumonías en los pacientes, acá hay una condición, disminuir el flujo antitusígeno, pérdida de fuerza muscular, alteración de la función mucociliar, reflujo gastroesofágico, alteración del reflujo deglutirio, facilita la enfermedad. ¿Por qué? Una neumonía por aspiración generalmente. Es lo que más, ¿no? Hay otros riesgos, el EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes.
pero en este caso es generalmente y generalmente son pacientes, hemos visto nosotros muchos pacientes que están en UCI, pacientes que están en un reposo, inclusive, no tanto reposo, pero están inmovilizados, etcétera. Es muy frecuente que hay este tipo de compromiso, ¿no? En este caso, por una neumonía por aspiración. ¿Qué germen hay? Generalmente el neumococo, entonces se ha colado aquí. Y generalmente son de qué? Por colonización de orofaringe, hemófilos de influenza, anaerobios, y si están hospitalizados, que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Hasta ahora la pseudomonas sigue siendo en primer lugar. Neumonía, por, generalmente de aspiración, tocó con neumonía. Si fuera hospitalización, pseudomonas. Hemos visto que la sepsis primaria es orina, ¿no es cierto? Entonces el trato urinario es la infección más común. Nosotros, como le digo, lo primero que vemos nosotros en una orina de anciano es una bacteriuria. No solamente la bacteriemia, sino bacteriuria, una infección urinaria. Y no hay leucocitos, son uricitos gérmenes. Esa es una persona que definitivamente es de alto riesgo. El infección del tracto urinario, sí, es mayor hospitalizado, ¿no? ¿Por qué? Por la sonda, se lo son. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en este caso, ¿no? Aparte de la sintomatología que muchas veces pueden ser clásicas o no, vemos nosotros, ¿no? Hay que ver el tracto rectal, sí. ¿Por qué? Porque puede ser porque hay obstrucción, pues, no orina y hay una ascensión de los gérmenes también de vía, en este caso, gástrica, ¿no? O decir gastrointestinal o intestinal. Entonces, descartamos próstata. ¿Cuáles son los gérmenes? Frecuentemente, en este caso, ¿no? Sí, el coli, enterococo, estafilococos, estreptococo. Hay un caso ustedes han visto ahí una de las historias clínicas, ¿no? Encuentran estafilococo aureus en orina y es bien rarísimo no encontrarlo y van hacia al faringe y encuentran también estafilococo aureus. Y según la genética que hicieron, los dos son del mismo grupo. Entonces, se dan cuenta. Entonces, esto es importantísimo también tenerlo presente. Definitivamente, si esto fuera normal hasta en casa, es frecuente que se contaminen con esto. En hospitalización, definitivamente, generalmente la pseudomonas es una de ellas, que es un gran negativo, y uno de los grandes problemas es que la mayoría son resistentes. Y les digo, menciono, ¿no? Una bacteria asintomática es frecuente. Hemograma, mayoría basal, y de verdad que esto hay que ver qué cosa tiene el paciente, porque acá, como hay compromiso, probablemente esté hospitalizado, ¿no? Se le hace toda la basal. El examen de orina es frecuente, urocultivo, ureacreatinina sin el compromiso renal. El sistema nervioso central sí es una característica interesante en esto. Hay dos causas de esta meningitis en el caso del adulto mayor, a partir de una bacteremia, de cualquiera de ellas, como le digo, hasta de una orina, o sea, así de simple, y por focos infecciosos contiguos, otitis, sinusitis, mastoiditis, es frecuente. Entonces son dos consideraciones en este caso de meningitis, ¿no? Una bacteremia y luego o focos contiguos. Por eso que uno tiene que verlo inclusive hasta si sus muelas están bien del paciente. O sea, no solamente es ver todo el cuadro neurológico, ¿no? Sino que ahí hay un punto donde está ingresando. Y hemos visto cuadros de otitis definitivamente pacientes con esto, inclusive hasta muchos casos de otitis externa, ¿no? Que muestran los pacientes ancianos. ¿Cuáles son los frecuentes gérmenes? Neumococos, listeria,
estafilococo, coagulación negativo y también tuberculosis. Pues aquí definitivamente ustedes saben que aparte de todas las baterías, ¿no?, que hay que hacer, ¿no?, de manejo de este paciente, hemograma, toda la parte, porque no se puede dejar de hacer las situaciones basales, definitivamente, y se hace el líquido subarráquido. Y observamos todas estas patologías que son frecuentes. Pero, como les menciono, ahí están las dos causas de este sistema nervioso. Por eso hay que cuidar mucho al anciano en ese sentido. Infecciones cutáneas, lo importante de acá es la úlceras de presión. Generalmente son pacientes que están inmovilizados, ¿no es cierto? O que están hospitalizados igualito, pero generalmente son movilizados, no se le manipula al paciente, o manipula de cierta manera de cambiarlo de lugar, porque ya la piel se hace muy sensible, úlcera de presión. ¿Frecuente en hospitalizados? Sí. ¿Se acompaña de infección? Sí. ¿Es alta mortalidad? Sí. ¿Difícil manejo? Sí. ¿Por qué? Y esto lo hemos visto nosotros con frecuencia. En mi hospital bastante ancianos, o sea, dicen emergencia de las 10, a veces las 7, 8 camas, todos son personas de adulto mayor. Si hacemos de aquí, tomamos muestra de la úlcera, ¿qué encontramos? Componente polimicrobiano, más de un germen. Esto fue una de las cosas que cambió mucho en mi hospital, ¿no? Porque antes decían, no, ahí está contaminado. No, este es un paciente que está complicado y puede tener varias cosas. Entonces, puede haber, ¿qué cosa? Estafilococcus aureus, nemófilos, estreptococos, proteus, coli, pseudomonas o gérmenes anaerobios, incluso hasta hongos. Entonces, ¿es polimicrobiano? Sí, una úlcera de presión, pacientes con condiciones definitivamente eh, hospitalizado o inclusive hasta en casa puede haberlo, paciente que no se le moviliza con frecuencia, se hace una herida, se contamina y vemos que esto es varios gérmenes en su cuerpo. En estos pacientes igual hay que hacerle basal, no se queden con solamente hacerle, y luego hacemos las otras cosas, ¿no? Podemos hacerle también como, recuerden que este es un lugar también donde implica una sepsis, no solamente de orina, sino también dérmico, hay que hacerle también otras, ¿no? Hemocultivo, lógicamente el cultivo de la zona. Enfermedad cardiovascular, tenemos nosotros ahí, que sí, también igual, acá no es lo mismo que se menciona en la literatura, ¿no? O en literatura clínica, se puede decir. Es muy diferente. Definitivamente la causa, ¿no es cierto? Una principal causa de muerte en varones y mujeres avanzada, fallece por enfermedad cardíaca y generalmente tiene mayor de 65 años o más. Hay compromiso definitivamente en este caso. Hay factores de riesgo, que lo tenemos acá, edad, diabetes, glucosa, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia hepática, antecedentes familiares. Los síntomas de enfermedad cardíaca son más difíciles de detectar, presentan mayor porcentaje de dolor torácico atípico, forma sin dolor torácico, solamente fatiga, malestar general, disnea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, o se desmaya. Y cuando le hacen el electrocardiograma, encuentran que tiene un infarto. No se olviden, hay que hacerle un basal, biomarcadores cardíacos. Y eso lo hemos visto, ¿no? Hay pacientes que se le hace, le piden para valorarlo al paciente su hemograma y le pasen un perfil biomarcador y encuentran que están elevados. Está teniendo un paciente o ha tenido un infarto, etc. Prueba de coagulación, pruebas hepáticas, perfil lipídico, el mencionado por riesgo, pura creatinina por el tipo renal, examen de orina, electrocardiograma. Y las pruebas cardíacas, aunque ya está acá arriba, ¿no es cierto? Basal, que implica hemograma, glucosa, urea, creatinina,
biomarcadores cardíacos, el electrocardiograma, y luego las pruebas hepáticas donde está el perfil lipídico y renal. Esto es como una oración integral, ¿no? Pero acá un electrocardiograma mucho va a indicar que el paciente tiene un compromiso de este tipo. Creo que esto ya lo he visto, ¿no? Me parece. Ya lo hemos visto esto, ¿no? Mm, creo que lo he repetido y no creo que no he puesto el otro. Mm. De hecho, respiratorio no, ¿no? Creo que con esto terminamos. No, respiratorio. Ya, en esto terminamos. ¿Por qué uno te menciona, ¿no? ¿Por qué escogemos, qué tiene que ver problemas neumónicos con, porque todos los mismos gérmenes? Y una cosa que nosotros hemos visto, ¿no? Que hay componentes víricos, bacterianos y otro tipo de agentes que son los mismos que van a provocar un problema respiratorio grave. Acá solamente mencionarles, miren, virus. Sinusitis, acá pues hay que hacerle todo un examen de hisopado nasal, que es importante hacerlo para ver si hay que ese tipo de secreción, y acá se hace ya el examen, ¿no? Y generalmente tienen un componente inmunológico, si acá tienen un alérgico, acá está, se le hay que hacer también examen directo, porque igual que el asma, igual que lo hemos encontrado nosotros, hemos encontrado hasta en el esputo ácaros. Entonces los pacientes con asma igual. Entonces esto no se debe descartar que no sea también un cuadro, en este caso alérgico, ¿no? Pero acá lo importante, aparte de hacer toda la rutina y hacer radiografía, etcétera, y ver, hay que hacer hisopado nasal, cultivo de secreción, frotis nasal para observar eosinófilos, es importante, examen directo. En este caso, el examen nasal ya tenemos acá, ¿no? Hisopado de punto, hemoglobina E y radiografía. Y dan cuenta acá, generalmente de tipo viral, como en antes. Lo compromiso posterior, etcétera, estafilococo aureus, neumococos y enterobacterias. Y acá situaciones ya propiamente, ¿no? Fibrosis quísticas, alergia, etcétera. Pero estos dos componentes sí podemos hacerlo nosotros. Y sobre todo las que son los compromisos de contaminación, ¿no? Bacteriana. Luz. Bueno, en otitis media también igual. Y generalmente a veces, en caso de los niños también tienen un problema, ¿no es cierto? Que haya adenoides, tenemos anatomía corta, ancha y horizontal de la trompa, ¿no es cierto? No voy a decir esta vaginal, sino Eustaquio. Y tenemos lo mismo, ¿se dan cuenta? Virus, neumococo, streptococo. Es un compromiso. Empieza con algo, muchas veces viral, y también respiratorio, por la comunicación, no solamente la faringe con conducto auditivo. Hemos visto, sí, pseudomonas en otitis externa. Aparte de todo esto, que generalmente son virales, neumococo, estreptococo, hemófilo, estafilococo, poracela, Escherichia coli, hongos frecuente y a nivel externo, pseudomonas. Entonces, igual, hemograma, glucosa, proteína, IgG y respeto cultivo. Igual que la mayoría de acá, hay sinusitis, el otitis también tiene que ver. Pero acá es el cultivo de secreción óptica. En la amigdalitis es igual, ¿no? La cantidad de que, por eso este es un compromiso óptico, etcétera, y también sinusoidal, ¿no? Porque es un compromiso de relación. La virosis generalmente, rinovirus, coronavirus, adenovirus, etcétera, frecuente. Bacterias, es complicación, ¿no? Estreptococo, hongos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues, aparte del examen, ver cómo está grande el chico, hacer la biopsia, etcétera, que eso no lo, siempre hay que hacerle su basal. Entonces, si es niño pequeño, muy anciano, recuerden que la anemia también es parte de eso, ¿no? Entonces, es parte de, no hay defensa en estos casos. Hemograma, proteína, glucosa, se dan cuenta, son las pruebas basales. Si en caso quisiera hacer el diagnóstico epidemiológico, se le hace ELISA viral.
En este caso, sobre todo el rinovirus, adenovirus, que son los frecuentes, ¿no? El coronavirus también, pero como digo, lo más rápido que se puede hacer. Cultivo de todas las secreciones, propicia grandes de esas secreciones, y PCR no iría en cultivo, sino en la secreción. Se puede hacer biología molecular, sobre todo la viral, para hacer el cuadro epidemiológico. Y definitivamente no hay otro compromiso. Salvo que haya una situación como el estreptococo, ¿no? Que puede ser un factor, el electrocardiograma. Que puede haber un compromiso ya cardíaco, ¿no? Nuevamente, si van a imaginar, la epiglottitis también empieza, ¿no? Hay un germen, hemófilos influenza tipo B, es la más frecuente, pero también puede haber estreptococcus beta hemolítico. Son dos causas. La primera, así es, y una alta mortalidad no frecuente. ¿Qué hay que hacer? Vemos acá nosotros aquí. Hay un hemocultivo con aislamiento bacteriano, sí, definitivamente. Hay un hemograma, leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda también. Hay que hacer un cultivo bacteriano, definitivamente adecuado. O si fuera viral, proteína C reactiva de perotipo. Pero ¿cuál es la causa primaria? El hemófilos influenza tipo B. El CRUP, ¿se dan cuenta? El CRUP también. Hemograma, haga, porque aquí hay un problema ya respiratorio mayor. Hay una consideración estacionaria. ¿Qué tenemos acá? Hemograma, haga, compromiso respiratorio, serología viral, porque es frecuentísimo. Cultivo bacteriano y complicación. IgE, porque va a haber siempre un compromiso de tipo alérgico, imagenología y el estudio pues laringoscopio. ¿Cuál es el germen más frecuente? Aquí era hemófilo influenza tipo B. Acá es el par influenza 1, 2, 3, es frecuente. ¿Ok? Luego viene virus del sistema respiratorio, influenza B, adenovirus, etc. La bronquitis aguda, hay una situación acá donde igualmente los mismos gérmenes. El mayor compromiso es neumófilos, neumococos y estafilococcus aureus. Hay factores de riesgo, igual acá, una bronquitis, hemograma y pruebas basales, que se va a hacer siempre, cultivo de esputo o aspirado bronquial, que generalmente se nos envía a los médicos tratantes. Prueba toxicológica, porque siempre va a haber un compromiso ambiental, ¿no? Dañino. Haga con compromiso respiratorio, inmunovina. ¿Se dan cuenta? Repetimos lo mismo, imagenología. En la crónica siempre está relacionado con el EPOC, ¿no es cierto? El EPOC. Bronquitis crónica y enfisema. Acá hay algunas consideraciones igual. Hemófilos influenza, neumococos, etcétera. Si es virus, rinovirus, virus incisional o lo mismo. O sea, no podemos decir que exclusivamente es para algo. Lo que está arriba va a caer abajo por algunas condiciones orgánicas, anatómicas, patológicas y de la edad. Igual acá, hemograma, pruebas basales, cultivo de esputo, haga, electrolitos, inmunoglobina E, lo que se agrega es alfa-1 antitripsina, las pruebas toxicológicas ambientales, radiografía y la espirometría, que es el diagnóstico definitivo, y que no es de laboratorio, pero es un diagnóstico importante. Este es el asma, estaba viendo. El cuadro ya clínicamente lo conocemos nosotros, o sea, no vamos a conversar. Hay situaciones alérgicas, factores ambientales, factores de animal, etcétera, etcétera, etcétera. Parasitario, etcétera. Y acá viene un asunto, ¿no? Tomamos un hemograma y encontramos leucocitosis con eosinofilia, alérgico. Y miren nuevamente, glucosa, calcio, perfil lipídico, urea creatinina, estamos hablando de las cuestiones basales. ¿Ok? Basales. Del hemograma, todo esto basal. ¿Pero qué más? En esputo nasal, esputo, secreción nasal y conjuntival, vemos la cefrotis y encontramos eosinofilia. Ya estamos más carga, ¿no? Y el hemograma acá, eosinofilia acá.
Y lo que se estila también es el prueba de alergenos. He visto estas cosas que a veces son bastante grandes, ¿no? Bastante tiempo lleva. Hay electrolitos, un condicio respiratorio, interleuquinas, inmunoglobulina E. Y acá hay una cosa que es interesante, ¿no? Lo que trata de ver, inclusive, es si le dan, por ejemplo, un alergeno. Vamos a poner acá a ver, un, un ejemplo nada más, ¿no? Bastante galleta, 2 soles inmunoglobulina E. Luego le doy bastante pan, inmunoglobulina E. Luego le doy yema de huevo. Entonces, eso va a significar que ese alimento es el causante del cuadro de este tipo, ¿no? Prueba del sudor, etcétera, fibrosis quística, parasitológico, porque parásitos que provocan sí, uno de ellos es frecuente que se ha visto es el asquero lumbricoide, cultivo de esputo y espirometría. En este caso, prácticamente todos son para determinar que sea un proceso de tipo alérgico, ¿no es cierto? Y ahí descartamos toda esta patología. La neumonía puede ser aguda, subaguda, crónica, al ingreso de metanina nosocomial, etcétera. Y acá también los principales agentes etiológicos en pacientes con inmunosuprimidos, digamos. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Especificarle quizás lo que he subrayado ahí, que es importante, ¿no? Acá podemos encontrar que puede ser un neumococo, y acá vamos a ver una neumonía o un neumococo, neumococo capsulado, que hay varios serotipos, principal causa de neumonía en los primeros años de vida. Riesgo en niños con asplenia, ¿no? No hay vaso y enfermedades inmunosupresoras. Puede actuar como único patógeno o un proceso o un proceso viral como una neumonía mixta. Me acuerdo lo que es el coronavirus, ¿no? Decía neumonía, uh, coronavirus, pero también había complicado otro tipo de gérmenes. Esa es la idea de esta neumonía, ¿no? De este neumococo, algunas características. Si fuera una hemófilo, que también es habitual de la vía, ¿qué es lo importante, no? Hay RA negativo, la hemófilo tipo B se asocia con enfermedades invasivas. O sea, esto no solamente queda, ¿no? En el pulmón, sino ya multiorgánico, se puede decir. Estafilococo aureus es una neumonía que es de rápida progresión. Y esto sí, me acuerdo, estando ahí en el internado, el profesor nos indicaba cuál era la característica radiológica, ¿no? La forma grave de estafilococo aureus en esta neumonía se acompaña de empiema, ¿no es cierto?, de abscesos o neumatoceles. Afecta principalmente a lactantes pequeños. No quiere decir solamente ellos, ¿eh? Sino también veamos en adultos, pero gente de edad, ¿no es cierto?, adulto mayor. Entonces, esa es la característica de esta neumonía y eso nos lo presentaba una y otra vez el médico. El trococo galactiae también hemos visto nosotros eso, ¿no? En periodo neonatal, es inmediato y se acompaña de multiorgánico, ¿no? O sea, un deterioro multiorgánico. Neumonía por clamidia, neumonía con infiltrados simétricos intersticiales. En la Trichomonas el 30% de todas las neumonías en lactantes hospitalizados menores de ¿qué? De 6 meses. Micoplasma afecta de inicio lento e insidioso. Neumonías atípicas, ausencia de ¿qué? De correlación clínico-radiológica en micoplasma. Está con un problema respiratorio elevado y acá en radiología no hay nada. ¿Ok? Entonces no hay una relación radiológica con la parte clínica. Las pseudomonas, que es una de las cosas que definitivamente hemos visto en pacientes añosos, ¿no es cierto? Enfermedades de curso prolongado. Hemos visto nosotros esto es frecuente en la UCI. Y el problema acá de esta resistencia es, ¿no?, elevada resistencia en caso de... La característica de esto es hospitalaria, UCI, pacientes de adultos mayores y resistentes.
Virus sincitial respiratorio, generalmente son de brotes epidémicos, niños prematuros, con displasia broncopulmonar, portadores de malformaciones cardíacas, el grupo de riesgo para las formas graves, en este caso de neumonía. Generalmente siempre se le menciona esto como una bronquiolitis, caso virus respiratorio. Nuevamente termino, ¿no? Adenovirus que hemos visto ahí, que basta de la garganta, etcétera. ¿Qué característica es eso, no? La neumonía de adenovirus puede producir necrosis del tejido pulmonar, una grave afección, generando bronquiolitis, obliterante o una neumopatía fulminante aguda. Adenovirus, neumonía fulminante aguda. El sarampión y varicela generalmente son niños inmunocomprometidos, ¿no? Y las neumonías son gravísimas. Felizmente esto tiene vacuna. Orongos, sí, generalmente aquí inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, ¿no? Problemas de leucemia, linfoma, HIV, abuso. Generalmente son pacientes que tienen alguna alteración tanto tóxica como inmune. Y se observa, se observa. El aspergilo definitivamente también igual, es una de las cosas que se confundió muchos años con la tuberculosis. Y acá definitivamente hay una alteración. La fagocitosis permite la invasión de este hongo, ¿no? Neutropenia, inmunosupresión. Y si estamos utilizando definitivamente otros componentes, también va a ser riesgo de que este hongo se ingrese a la vía respiratoria. El uso de antibioterapia bastante prolongada va a permitir también esto. Y generalmente se observa como si fuera una neumonía crónica, ¿no? Por eso que se confunde con la tuberculosis. Pneumocystis carini, neumonía, ¿no es cierto? Hongo ambiental, causa la enfermedad sanas, también puede haber infección pulmonar en personas con sistema inmunitario debilitado. Cáncer, HIV, etcétera, neumonía por hemocitis carini provoca en estos pacientes inmunocomprometidos también una neumonía. Lo menciono acá igual, ¿no? Hemograma, nivel beta glucosa, etcétera. Los exámenes, toda la neumonía van a tener que hacer ágato. Eso no, nos van a pedir a nosotros también, a indicar el lavado bronquial, lo van a hacer también, nos van a entregar el lavado. En algunas oportunidades va a requerir para un diagnóstico diferente una biopsia de pulmón, hay una radiografía de tórax, el examen de esputo, definitivamente, porque eso se observa cuando nos están entregando inclusive hasta la este, broncoscopía, ¿no? También hay que verle directo, el esputo, hemograma, nivel de beta glucano 1,3 en la sangre y o en líquido de lavado broncoscopia. Realmente ahora hacemos eso, pero las otras rotaciones. El AGA, etcétera, el hemograma, cultivo, tanto aspirado bronquial, o sea, lavado bronquial que se llama, y el esputo también hacemos, radiografía, etcétera. Y la llago, en este caso, si pueda ser un componente ya séptico, de todas maneras, ya es una, como lo solicitan a veces los médicos, ¿no? Un PCR, etcétera, etcétera. Y vemos acá algunas consideraciones de esto, ¿no? Hemograma, glucosa, bueno, basales, ¿no? Haga electrolitos, cultivo de esputo, aspirado bronquial. Si hay derrame, hay que hacer el estudio y cultivo. Hemocultivo que les mencionaba, ¿no es cierto? Serología y PCR para todo lo que es virus, radiografía de tórax. Pues esto es lo que generalmente se hace así en los hospitales para determinar que no sea una patología de este tipo. Y acá solamente mencionarle esto, el caso del derrame, ¿no? Si es bacteriano, igual. Recuerde usted que siempre el polígono nuclear va a decir que es bacteriano, eh, mononuclear,
tuberculosis y virales. En caso de, o sea, hematíasis linfocitos, de embolismo, pancreatitis, etcétera, o kilotórax. Importante es esto, sobre todo las primeras, que es lo que frecuentemente vemos, ¿no es cierto? Un pH también ácido, glucosa baja, y los mismos líquidos cefalorraquídeos. Y en este caso los cultivos son importantísimos para determinarlo. Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, ha sido un gusto cansado. Creo que la próxima voy a estar clase también un solo día, todos, que se queden hasta las 10 de la noche. Bueno, ha sido Gracias,